Buenos días, estudiantes. Vamos en la sesión del día de hoy a revisar la tercera etapa de la metodología Design Thinking vinculada con la ideación. Si se recuerdan, hemos ya pasado con dos etapas. La primera, que tiene que ver con una etapa de empatía, en el cual lo que buscamos en definitiva era realizar pensamientos divergentes, tratando de poder entender, comprender ciertas necesidades no cubiertas por personas o grupos de interés. Posteriormente a eso, hicimos un proceso de convergencia en el cual realizamos, podríamos decir, un filtro, en el cual logramos definir varias causas raíces que generan estas problemáticas, que generan estas necesidades no cubiertas. Y hemos llegado entonces, cada uno de ustedes como grupo, a definir una problemática en particular. De esto, entonces lo que nos queda en la siguiente etapa, que es la etapa de ideación, es nuevamente realizar un proceso de pensamiento divergente, en el cual a través de la selección ya predefinida de una problemática, entonces comenzamos con un proceso de uso de técnicas de innovación, buscando la ideación, posibles soluciones innovadoras a esta problemática. Entonces, la ideación es un modo dentro de un proceso de diseño en el cual uno se concentra en la generación de una idea, de una solución. Técnicamente son muchas ideas y muchas soluciones posibles. Y mentalmente representa un proceso de pensar a lo grande. Y eso es un poco lo que se pretende en esta sesión, que ustedes puedan pensar a lo grande, sin limitaciones, ¿ya? Y evalúen distintas alternativas de poder solucionar la temática que ustedes han seleccionado. Ahora bien, en esta etapa, en la cual lo que uno espera es que ustedes salgan de esta caja en el cual siempre estamos, digamos, en el cual eh, en nuestro ámbito de acción. Sin embargo, para la ideación es importante salir de la caja, salir, mirar hacia afuera, mirar, eh, digamos, cómo se hace en otros lados, de tal forma, digamos, de que se puedan generar ideas innovadoras. Y entonces, para poder hacer eso, poco el punto, uno de los puntos clave justamente es tener muy bien definido el problema, ¿ya? Entonces, mientras mejor esté definido y mientras esté muy claramente comprendido el alcance de este problema, entonces mucho mejor pueden ser la generación de esta idea innovadora. Es ahí entonces la clave del proceso anterior, que es la definición. ¿Mm? Entonces, uno de los alcances que tiene la etapa de idear es que es un trabajo que es colaborativo. ¿Ya? La idea siempre se dice, digamos, que la idea, eh, cuando uno tiene una buena idea, es mejor no transmitirla, no comentarla porque te la pueden copiar. Y al contrario, las ideas tienen que ser compartidas, tienen que ser generadas, de tal forma que una idea puede ir refinándose a lo largo de la conversación, a lo largo de un trabajo colaborativo. Por eso es muy importante este equipo que se conjuga en el momento de generar un proceso de ideación, ¿ya? De tal forma que este equipo sea capaz de poder generar ideas desde, por supuesto, su área de expertise y, por supuesto, también vinculándose con los actores que están involucrados también en el problema. ¿Ya? De tal forma de que mientras más miradas tú tengas de una problemática, significará que va a tener mucho más ideas, mucho más puntos de vista. Y cada uno de esos puntos de vista va a poder enriquecer la conversación y la toma de decisiones al momento de generar las diferentes ideas. Entonces,
Al identificar un verdadero problema, la etapa de idear no solo nos permite crear una solución, sino que a través de la innovación nos lleva a encontrar la mejor, ¿ya? Y ese es el punto, digamos. No solamente generar ideas por generar ideas, sino también es ver cuáles son las ideas que pueden ser potencialmente factibles de poder desarrollar, ¿ya? Entendiendo que existen ideas que pueden ser fantásticas, pero que dependiendo de las características de esa idea o de los requerimientos que se tienen de esa idea, es posible que no pueda ser llevada a cabo en algún momento en particular, ya sea por recursos tecnológicos, ya sea por falta de información, ya sea por diferentes elementos que eventualmente podrían limitar una idea para que pueda ser desarrollada. Ahora bien, en relación a las técnicas utilizadas, al igual que lo que hicimos la semana pasada, nosotros durante la sesión de esta semana vamos a ver dos técnicas en particular, ¿ya? Ahora, existen un sinnúmero de técnicas de generación de ideas. Una de las más conocidas, por supuesto, es el brainstorming, que de alguna manera, ¿cierto?, lo que busca es generar ideas a través de grupos de trabajo. Eh, pero también es cierto que existen otras técnicas en el cual están el 3x3x3, está un mapa mental, por ejemplo, eh, y en particular nosotros lo que vamos a ver en el día, o en particular de esta semana, son dos técnicas un poquito más específicas, entendiendo que el brainstorming, yo diría que esta es como una técnica que avanza, se asemeja bastante al brainstorming, pero que avanza un poco más en la formalización y en el trabajo que hay que hacer con los grupos, ¿ya? Y esa técnica, aunque parezca extraño, se llama el 6-3-5. Y eso tiene una lógica. Y esa lógica es que consta, o para poder hacer esta técnica, por supuesto uno puede hacer algunas modificaciones, por supuesto, a la técnica, pero requiere de 6 personas, ¿ya? Eh, Cada persona genera 3 ideas y, y, y después de la generación de esas 3 ideas, entonces, que el tiempo de duración de la generación de esas 3 ideas debe durar 5 minutos, ¿ya? Esa es la técnica del 6-3-5, ¿ya? Ahora, es una técnica, por supuesto, que uno la puede adaptar también a las condiciones en las cuales uno está generando un proyecto, ¿ya? Y la metodología es bastante simple. Lo que se busca es, a través de poco tiempo, que tú puedas, en una metodología sistémica, generar múltiples ideas, ¿ya? Y entonces esta metodología parte con, primero, entendiendo, digamos, o comentando el problema o la necesidad que se pretende satisfacer. Recordando, por supuesto, que ustedes ya tienen de la etapa de definición la idea, o lo que, el problema en definitiva, el problema, digamos, no cubierto. ¿Ya? Entonces ustedes ya tienen una definición de esa problemática, que puede ser una problemática principal o secundaria. Después de eso, entonces se entrega un formato estándar de la técnica, que la vamos a pasar a ver ahora en unos minutos más, en el cual la idea es que cada integrante del grupo tenga ese formato de un lienzo Canvas con una estructura que la voy a pasar a señalar. Entonces, una vez entregado ese documento, durante 5 minutos cada participante debe escribir 3 soluciones o 3 ideas iniciales sobre esa problemática, o sea, cómo usted resolvería esa problemática. Transcurrido ese tiempo, se pasa la hoja a los participantes contiguos. O sea, usted comparte su generación de idea y se lo pasa al compañero al lado, ¿ya? Y a su vez, ya en este caso, ¿cierto?, que se han pasado, digamos, el documento, entonces se comienza nuevamente, digamos, con los 5 minutos, y sobre lo que tú lees de lo que te entregó el compañero, tú generas 3 ideas más sobre los documentos, en este caso, que se han generado. Eh, y a su vez, entonces, una vez terminados los 5 minutos, entonces puedes volver a
pasar, digamos, al compañero al lado. Entonces, después de 30 minutos, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de un grupo de 6 personas, entonces, y si son 3 minutos, entonces uno podría decir, bueno, técnicamente yo partí con 18 ideas iniciales y por cada 3 participantes, entonces hay más de 90 contribuciones. Eh, entonces, si ustedes ven, en muy poco tiempo es posible generar más de 100 ideas. ¿Ya? Entonces, una vez que yo genero esta idea, vendrá la etapa siguiente, que es como logro eh, seleccionar cuáles son las ideas que tienen un mayor potencial de poder ser implementadas. Entonces, la estructura de la técnica o el documento que se ocupa es este. Es algo bastante simple en el cual se coloca el propósito, cuál es en este caso cuál es problema detectado, ¿cierto? La necesidad no cubierta. Y es aquí entonces donde aparece esta idea, una idea principal, ¿cierto? Cada uno va a generar unas 3 ideas y después de esos 5 minutos se traspasa el documento, ¿cierto? Al compañero y el compañero sobre ese mismo documento genera, en este caso, contribuciones a esa idea inicial, ¿ya? Y entonces vuelve a generar, ¿cierto? 3 ideas más y a su vez entonces se van generando una serie de, se va complementando, ¿cierto? Cada hoja con una cierta cantidad de ideas de distinta índole, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el 635 es una técnica muy simple de utilizar, pero que es muy potente, ¿ya? Y eso hace también que todas las personas del grupo participen. Que una de las principales dificultades que tiene el brainstorming tiene que ver justamente con que no permite muchas veces que todos los integrantes de un determinado grupo logren participar en forma adecuada. ¿Ya? Entonces, generalmente pasa eso, uno termina hablando más que el resto y a veces hasta imponiendo cierta idea. En este caso, la idea es que no, que cada uno de los integrantes del grupo tenga la oportunidad de entregar su retroalimentación en base, digamos, a la idea predefinida, digamos, por el resto de los compañeros. Entonces, después de eso, viene la matriz Cockbox, en el cual esta matriz lo que hace, que es una técnica muy, pero muy similar a la utilizada en la matriz de fuerza-impacto. Entonces, acá lo que se hace es, básicamente es que una vez que yo genero esta idea, ¿ya? A través de la técnica 635 o alguna otra técnica, podría haber sido una técnica como el brainstorming, también. Entonces lo que yo hago es ocupar el tablero Cockbox. Y entonces lo que se hace en este caso es escribir en un POSIT el propósito de la sesión, ya el problema o la necesidad no cubierta, que si usted ve la mecánica es más o menos la misma que en este caso en la técnica anterior, y entonces identifico todas las ideas con las que se cuentan, ¿ya? Que pueden ser muchísimas ideas, ¿ya? Y entonces de eso entonces se reparte un POSIT, en este caso tendrá que ser un POSIT virtual, ¿ya? Y se puede elegir un color por cuadrante, digamos, entonces uno va eligiendo, va seleccionando los temas en base a ciertos cuadrantes. Entonces, de manera individual, clasificar la idea según su factibilidad y originalidad. Esto podrá tomar entre 5 a 10 minutos según la cantidad de ideas. Esto permitirá no influenciar la clasificación de los compañeros, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, digamos. Entonces, cada uno, al utilizar esta técnica, te permite una mayor interacción por parte de todos los integrantes del grupo. Y una vez que todos han clasificado la idea, se comparten los resultados individuales y se decide en qué cuadrante, según la factibilidad y la originalidad, se coloca el POSIT, ¿ya? Entonces, acá está. Entonces tengo la técnica, el propósito, ¿sí? Que en este caso el propósito es lo que queremos nosotros aquí, en este caso, es clasificar ideas. Y tenemos en estos 4 cuadrantes, en los cuales tenemos ideas que pueden ser factibles y algunas ideas que pueden ser no factibles todavía,
Ya, por ejemplo, se te ocurre algo tan sofisticado que quizá todavía no existe. Es demasiado, se necesita demasiada tecnología que todavía no existe, pero que quizá en algún momento sea posible. Y por supuesto tenemos algunas ideas que también tiene el criterio de que hay algunas ideas comunes, que de alguna manera son ideas o elementos que han permitido resolver ciertas situaciones en otro tipo de ámbito. Y entonces, bueno, son ideas comunes. Y por otro lado, tienes ideas que son originales, o sea, que nunca las habías escuchado. Y entonces tienes estos cuatro cuadrantes. ¿Ya? Entonces, si tienes en este caso ideas ya que están dentro del área factible, pero que son ideas comunes, entonces un poco la recomendación es hacerlo, ¿ya? Hacerlo. O sea, wow, ¿ya? O sea, now, hay que hacerlo ahora, ya, ¿ya? O sea, no hay que gastar tiempo en darle muchas vueltas, sino es hacerlo, ¿ya? Y estas ideas tienen que ver con estas características: fácil de implementar, riesgo bajo, alta aceptación. Ya existen ejemplos como para poder replicar quizá en otro rubro, y por supuesto hay ciertas recompensas en el corto plazo. O sea, de lo que yo hago es posible rápidamente poder obtener ciertos dividendos que no necesariamente son económicos, ya, al respecto. Y por otro lado tengo las características, digamos, de las ideas que pueden ser how, y en estos casos son ideas que son ideas de futuro, sueños, retos, simulaciones, tal vez todavía no, pero que en una segunda fase se podría. Un poco aquí son desafíos, digamos, que son ideas originales, pero que se requiere una mayor cantidad de información, quizá análisis, ya, sobre el estado del arte, de la tecnología, y entonces tendría que ver cómo lo hago. La idea está buena, pero no sé cómo hacerlo, ya, y entonces ahí quedan como idea how, ya. Y tenemos la idea wow, y esta son ideas innovadoras que son factibles, y esta lo he colocado en color, ¿cierto? Rojo, porque realmente son las que uno debería impulsar con mayor fuerza, porque son ideas innovadoras, perdón, ideas emocionantes, que rompen paradigmas, que son distintivas y que son factibles de implementar. ¿Ven? Entonces, la gran diferencia en este caso, por supuesto, tiene que ver con la originalidad. Y si es algo nuevo, y que rompe paradigma, pero que sea factible poder realizar, entonces yo también evaluaría, digamos, esta idea, ¿ya? Quizá con mayor énfasis, entendiendo que aquí son ideas innovadoras, y eso es lo que andamos buscando, ¿ya? Acá no son ideas innovadoras, son ideas comunes, que seguramente si yo las implemento, lo más probable es que rápidamente me las van a copiar. Pero en estos casos, cuando son cosas distintivas, que se diferencian totalmente sobre lo que ya existe, entonces va a ser más difícil, digamos, que la competencia pueda copiar esta idea, ¿ya? Y por supuesto está el primer cuadrante que está en la esquina superior izquierda, en el cual son las ideas que son comunes y que no son factibles, y que en definitiva son demasiado riesgosas porque son ideas comunes y que más encima no son factibles todavía de poder realizar, ¿ya? No hay información, no hay información sobre la tecnología, se necesita posiblemente mucho recurso, es una idea altamente compleja, ¿ya? Y que es poco creativa. Entonces, en base a esto, esta situación no es recomendable atacar acá, por ningún motivo, ¿ok? Entonces, eso en términos generales lo que tiene que ver con esta estructura de técnicas que vamos a desarrollar en esta semana. Por un lado, vamos a ver la metodología 635, ya, para generar muchas ideas en muy poco tiempo, y posteriormente esas ideas que se generen vamos a tener que clusterizarlas a través justamente de esta técnica Coxbox, que nos permita poder definir cuáles son estas ideas que son ideas comunes, ideas originales, y si cada una de estas ideas en qué cuadrante está en relación a la forma, si es que es factible o no es factible de poder desarrollar. ¿Ok? Así que con eso he terminado la sesión, en este caso asincrónica, de la clase de
de la ingeniería industrial vinculado con el proyecto de innovación.